Muy bien, entonces, vamos a hablar un poco del tema de los sistemas materiales, ¿sí? Yo ya les había subido, no sé si llegaron a verlo, pero les subí un Word con estas mismas cosas que vamos a hablar ahora, ¿sí? ¿Qué es un sistema material? Empecemos por ahí, ¿sí? Como dice acá abajo, ¿sí? Es todo cuerpo o conjunto de cuerpos que nosotros estudiamos. Es decir, las cosas, todas las cosas son básicamente sistemas materiales. Y también puede ser una mezcla de distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener en este vaso que tengo agua, eso es un sistema material, ¿sí? Puedo pensar como sistema material el vaso y el agua juntos, ¿sí? Y entonces es un sistema formado por dos cosas, o podría pensar solamente el agua, ¿sí? Pero podría ser, por ejemplo, ustedes no ven la diferencia, si este vaso tuviera agua salada, tendría un sistema formado por dos cosas, agua y sal, ¿sí? Y entonces tampoco se vería la diferencia. Así que vamos a empezar por clasificar a los sistemas, ¿sí? Profe, ¿todo esto está en un Word? Todo esto está en un Word, ¿sí? Está subido en el campus el Word, y además seguramente yo les voy a subir o esta misma clase con ustedes recortados, o la presentación de Prezi conmigo hablando de las mismas cosas, ¿sí? Así que tomen nota si quieren de lo que les parece importante, pero no hace falta que escriban mucho, ¿sí? Si quieren, simplemente marquen ideas para después poder buscarlas tranquilos en el Word o en el video. Muy bien. Vamos a clasificar los sistemas materiales, ¿sí? Tenemos dos clasificaciones importantes, ¿sí? Es decir, dos formas de clasificar, ¿sí? Podemos clasificarlos según cómo interaccionan con el medio ambiente, ¿sí? O podemos clasificarlos según las propiedades de la materia en ese sistema. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto, porque mi otra computadora se desconectó por alguna razón. Bueno, no importa. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? Por la clasificación según su interacción con el medio. ¿Está bien? ¿Cómo se relacionan con el medio ambiente? Esta es fácil, tenemos tres opciones, ¿sí? Tenemos sistemas abiertos, cerrados y aislados, ¿sí? Los abiertos, como dice ahí, son los que pueden intercambiar energía y materia con el medio ambiente. Por ejemplo, como yo les había dicho, este vaso de agua. En este vaso de agua hay energía que pasa, ¿sí? El vaso de agua, si yo lo dejo, se va a calentar, es agua fría, si yo lo dejo, se va a calentar, ¿sí? O sea que hay energía que pasa del medio ambiente al agua, ¿sí? Y además, como está abierto, puede entrar materia también. Si algún bicho viene y se mete ahí, va a entrar, o el polvo que está en el aire se puede acumular ahí, ¿sí? Intercambia materia y también intercambia energía, ¿sí? Es un sistema abierto, ¿está? Un sistema cerrado sería, por ejemplo, esta botellita de agua, ¿sí? Esta botella de agua intercambia energía, porque si yo la dejo se va a calentar. La energía puede pasar del medio ambiente al agua, pero la materia no puede pasar porque está cerrada la botella, ¿sí? No hay intercambio de materia entre el medio ambiente y la botella, ¿sí? Sí puede haber intercambio de energía. No hace falta abrirla para calentarla, por ejemplo, ¿sí? Y el último caso, el caso de los sistemas aislados, son los que no intercambian ninguna de las dos. Un ejemplo práctico podría ser un termo con agua caliente, ¿sí? Un termo cerrado con agua caliente, ¿sí? Algo de energía intercambia, un poco de energía intercambia, pero tratamos de que sea la menor posible, ¿no? Un termo está fabricado para eso, para que la cosa que está dentro no pierda energía. Eventualmente la va a perder, ¿sí? No está aislado del todo, pero la idea es esa, ¿sí? Está cerrado, no intercambia materia. Y además, como está aislado, no intercambia energía, ninguna de las dos cosas, ¿sí? Resumo, los abiertos intercambian las dos cosas, los cerrados
solo intercambian energía, los aislados no intercambian ninguna de las dos. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá estamos? Si alguno no entiende, me interrumpe, ¿sí? Tanto por el chat como, ¿sí?, por audio. ¿Está bien? Voy a dejar el chat abierto, así lo veo en la otra pantalla. Muy bien. Sigo. Vamos a la otra clasificación. A la clasificación según las propiedades de la materia en ese sistema. ¿Sí? Ahí tenemos dos grandes sistemas, ¿sí?, dos grandes clasificaciones. Los homogéneos y los heterogéneos. Los sistemas homogéneos son aquellos, como dice ahí, en los que las propiedades de la materia no cambian a lo largo de todo el sistema. Es decir, en cualquier lugar de ese sistema que yo agarre, voy a tener las mismas propiedades. Va a haber el mismo color, el mismo olor, la misma densidad, el mismo peso específico, todo lo mismo, en cualquier lugar. Por ejemplo, un vaso de agua salada. ¿Sí? En un vaso de agua salada, ustedes en cualquier lugar del vaso van a ver igual, va a tener el mismo gusto en cualquier lugar del vaso, va a tener el mismo peso específico y demás. ¿Sí? Es decir, una forma fácil de ver esto es, como dice ahí, están constituidos por una sola fase. Hay una sola cosa cuando lo miro. Miro y veo, es una cosa. ¿Sí? No lo puedo distinguir, digamos, a ojo. ¿Está bien? Porque las propiedades son todas las mismas en todos lados del sistema. ¿Cómo sería un sistema heterogéneo? Y sería, por ejemplo, si yo a mi vaso de agua le pongo arena. Si yo a mi vaso de agua le pongo arena, ustedes van a ver más de una fase, van a ver dónde está la arena y van a ver dónde está el agua, porque la arena no se disuelve en el agua. Como la arena no se disuelve, cuando está ahí, la veo. ¿Sí? Entonces... Profe, si le ponemos aceite, también sería heterogéneo, ¿no? Exactamente. Aceite y agua también es heterogéneo, porque no se mezclan, y yo voy a ver en un lugar el aceite que tiene ciertas propiedades, y en otro lugar el agua que tiene otras propiedades distintas. Entonces voy a tener dos lugares donde hay distintas propiedades. Por eso es heterogéneo. ¿Sí? Porque depende de dónde esté mirando, si es aceite y agua, por ejemplo, depende de dónde esté mirando, hay una parte que va a ser transparente como el agua y la otra parte va a ser amarilla como el aceite. Van a tener distinto color. Van a tener también distinta densidad, por eso no se mezclan. ¿Sí? Entonces, si hay distintas fases, si hay cosas distintas que yo las veo, entonces es heterogéneo. Si no puedo distinguir a simple vista más de una fase, el sistema es homogéneo. ¿Sí? Los sistemas homogéneos son a veces más difíciles de distinguir, ¿sí? Como yo les decía recién, un vaso de agua y un vaso de agua salada son iguales a la vista. ¿Sí? A veces algunas características fallan, pero si yo los pruebo entre los dos, obviamente voy a sentir la diferencia en el sabor, por ejemplo. ¿Sí? Pero dentro del mismo sistema va a ser siempre el mismo gusto. ¿Tá? Va a ser homogéneo. ¿Está claro esto? Profe, una pregunta. Sí, O sea que se distinguen visualmente. Sí, Ambos. exacto. Los puedo distinguir visualmente. Si veo más de una fase, es heterogéneo. Si lo veo todo igual, es homogéneo. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla de distinguirlos. Muy bien. La clasificación, entonces, la tenemos. ¿Sí? Dos clasificaciones distintas. Fíjense que un sistema puede ser cerrado y homogéneo, puede ser cerrado y heterogéneo, puede ser abierto y homogéneo, ¿sí? Son dos clasificaciones separadas. Una por un lado, otra por el otro. Lo que nos va a interesar sobre todo de todo esto, y que voy a tratar de armar algo para que ustedes lo puedan hacer en casa, este tema en clase normal, digamos, en un año común y corriente y no en este, lo hubiéramos trabajado todo en el laboratorio y hubiéramos dedicado varios días a separar sistemas materiales. ¿Sí? Yo siempre lo que hago es darles un sistema material, es decir, un tarro donde hay arena, sal, sulfato de cobre, pedacitos de fierro, cachos de corcho, todo mezclado, ¿sí?
y ustedes lo tienen que separar usando distintos métodos. ¿Sí? Cada cosa les tiene que quedar por separado. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son esos métodos de separación que existen, ¿sí? Y voy a tratar este fin de semana de armar algo que se pueda hacer con cosas que yo estoy seguro que hay en su casa, por ejemplo, agua y sal, ¿sí? Que ustedes se armen un sistema de agua salada y vean cómo hay que separar, cómo hago para separar el agua de la sal, porque esa es interesante, por ejemplo. Porque si tengo, no sé, piedras y sal, es fácil separarlo porque voy a agarrar la piedra con la mano y la voy a separar. Pero, ¿cómo separo el agua de la sal en un vaso de agua salada? ¿Sí? Entonces, vamos a ver los distintos métodos de separación, ¿sí?, que podemos tener. Separar un sistema es precisamente eso, ¿sí? Separarlo en sus componentes básicos. Y hay distintos métodos que dependen de esta clasificación en heterogéneos y homogéneos que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, arranquemos con los sistemas heterogéneos, ¿sí? Cuando un sistema es heterogéneo, tenemos distintos métodos para separarlo dependiendo de qué característica nos vamos a agarrar para separarlo. El primero es lo que llamamos, son dos en realidad, sedimentación y decantación, ¿sí? En estos casos, de lo que nos estamos aprovechando es de la diferencia de densidad, ¿sí? Ustedes mencionaban el agua y el aceite, por ejemplo, ¿sí? En esa foto que está ahí, que es del año pasado, creo, o del anterior, tienen un grupo de chicos que están separando agua de aceite, ¿sí? Si miran ese aparatito que tienen ahí, eso se llama ampolla de decantación, ¿sí? Y lo que tiene es una canillita abajo, el agua se queda abajo del aceite, el agua es más densa que el aceite, así que se queda debajo. Entonces, cuando abro la canilla, puedo hacer que caiga el agua sola, y cuando empieza a aparecer el aceite la cierro y ya lo separé, ¿sí? Es decir, me valgo de la gravedad, ¿sí?, para separar a dos cosas que tengan densidades distintas. Ese en particular es decantación, ¿sí? Decantación es cuando hago esto con dos líquidos, ¿sí? Si las dos fases del sistema son líquidas, como el agua y el aceite, le decimos decantación. Podemos hacer la misma cosa cuando, por ejemplo, tenemos arena y agua, una líquida y una sólida. Arena y agua, yo puedo dejar que la arena se vaya al fondo y después sacar el agua y me van a quedar bastante separados. Voy a tener que ver después cómo hago para terminar de secar la arena, porque todavía un poco de agua me va a quedar, ¿sí? Pero es una opción relativamente sencilla, ¿sí? Dejar que la arena sedimente, por eso se llama sedimentación, ¿sí? Y separar el agua. Entonces, estos dos son para cosas que tienen densidades muy distintas, que no se mezclan. Si son dos líquidos, le decimos decantación. Si son un líquido y un sólido, le decimos sedimentación. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Este es bastante simple y en general se les ocurre inmediatamente cuando uno les dice, bueno, si tengo un sistema, por ejemplo, de arena y polvo de hierro, como eso que está ahí, ¿cómo podría separar la arena del polvo de hierro? Y con un imán, porque el hierro se pega en el imán y la arena no. Así que si yo agarro un imán y con un poco de cuidado lo voy acercando a mi sistema, el hierro va a saltar al imán, se va a quedar ahí pegado y la arena va a quedar ahí. ¿Cuándo se puede usar este método? Y obviamente cuando uno de los dos es magnético y el otro no. Si yo tengo, ¿sí?, hierro mezclado con acero, y no me va a servir porque todo se va a pegar al imán, ¿sí? Si yo tengo arena y sal, no me va a servir porque nada se va a pegar al imán. ¿Está bien? Uno de los dos tiene que ser magnético y el otro no, ¿sí? Y ahí usamos este mecanismo que se llama imantación. ¿Qué pasa cuando tengo dos sólidos parecidos de tamaño de grano? Eso se llama granulometría, ¿sí? El tamaño de los granitos.
Porque si fueran muy distintos, como dijimos, por ejemplo, piedras y arena, entonces lo puedo agarrar con la mano o con una pincita y separarlos, o incluso lo puedo tamizar, lo puedo pasar por un colador y se van a separar. Pero si las dos cosas son parecidas, no me sirve eso. Yo no puedo separar, por ejemplo, tengo arena y sal. No voy a separar cada granito de arena por separado, porque me voy a volver chiflado. No lo puedo pasar por un colador porque son más o menos parecidos y van a pasar las dos cosas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿De qué me puedo aprovechar? ¿Qué propiedad uso? Uso, ¿sí?, la capacidad de disolver. ¿Sí? Si yo tengo arena y sal, ¿qué hago? Le pongo agua, por ejemplo, a ese sistema, y la sal se disuelve en el agua y la arena no. Entonces yo puedo meterle agua, disolver toda la sal y después, como hicimos antes, dejar que la arena decante. Fíjense que empiezo a combinar mecanismos, ¿sí? Dejo que la arena decante, filtro el agua que me queda para que no me quede nada de arena y el agua se lleva la sal. En esta foto estamos usando una sal, no sal de mesa, sino que estamos usando otra sal que se llama sulfato de cobre, ¿sí?, que la usamos, podríamos usar sal de mesa igual, pero usamos sulfato de cobre porque el sulfato de cobre es azul. Y entonces se nota cuando uno disuelve porque se tiñe el agua, ¿sí? El agua salada y el agua sin sal tienen el mismo color. El agua con sulfato de cobre se pone azul o a veces medio verdosa, porque ahí hay todavía un poco de arena, ¿no? Entonces el azul del sulfato de cobre y el amarillo de la arena hacen que se vea un poco verde, ¿sí? Pero podemos separar el sulfato de cobre de la arena metiéndole agua, ¿sí?, y después filtrándolo. ¿Hasta acá vamos? Bien. Sí. Disolviendo. Sí. ¿Me iba a preguntar algo? Bueno. ¿Qué pasa? Hasta ahí, perfecto. Ahora, por ejemplo, cuando queríamos hacer esto de, bárbaro, ya disolví todo mi sulfato de cobre o mi sal, ¿sí?, en agua y la separé de la arena. ¿Cómo me aseguro ahora de que no me quede nada? Y bueno, tengo, ¿sí?, estos dos mecanismos, ¿sí? Si tenemos mucha diferencia en el tamaño de los granitos, ¿sí?, vamos a poder usar uno de estos dos temas. O tamización, como decía yo, si son dos sólidos, le llamamos tamización. Usamos un colador para separar, por ejemplo, arena de piedras. Las piedras se quedan, la arena pasa. Y si es un líquido y un sólido, como era acá, el agua con el sulfato de cobre mezclado y la arena por otro lado, le decimos filtración, pero la idea es la misma, ¿sí? Una cosa pasa y la otra se queda, ¿sí? Si son dos sólidos, tamización. Si es sólido y líquido, filtración, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí con los sistemas heterogéneos, ¿sí? Ahora, ¿cómo separamos un sistema homogéneo? Supongan el caso de recién. Nosotros teníamos sulfato de cobre, esa sal azul, y arena. Ok, le metimos agua, y disolvimos el sulfato de cobre y lo separamos de la arena. Pero ahora resulta que la arena está ahí, listo, ya la tengo separada, la dejo que se seque y ya está. Pero ahora el sulfato de cobre lo tengo lleno de agua. Y yo no quería separar, o sea, agregué el agua y yo quiero separar todo. Quiero que me quede el sulfato de cobre solo, sin agua. Entonces, ¿cómo hago para separar este sistema? Ahora, el sulfato de cobre metido en el agua es un sistema homogéneo, porque se disolvió, ¿sí? Entonces, ¿cómo separamos sistemas homogéneos? Tenemos dos grandes mecanismos. Uno es relativamente sencillo, que es este de cristalización, ¿sí? Cuando uno deja, esto seguramente lo han visto, si en algún momento les quedó un vaso de agua ahí arriba de una mesa y no lo tocaron durante un par de semanas, se lo olvidaron en un estante de una biblioteca, lo dejaron ahí o algo, cuando van a verlo, el agua probablemente se haya evaporado, ¿sí?, y no tenga más agua, pero sí hay como un polvo blanco en el fondo,
¿sí?, del vaso, que es precisamente todas las cosas que estaban disueltas en el agua, ¿sí?, que el agua se fue y el resto de las cosas quedaron ahí. Entonces, una manera es cristalización. Se llama cristalización porque cuando lo que está disuelto es una sal, las sales se arman en cristalitos, ¿sí? Entonces, cuando el agua se va yendo, se van formando cristales en el fondo del vaso y por eso se llama cristalización, ¿sí? Pero es simplemente eso, agarrar el recipiente donde está mi sistema homogéneo, por ejemplo, agua con sal, y dejarlo abierto durante un tiempo largo hasta que el agua se evapora sola y me queda la sal de vuelta ahí en el fondo, ¿sí? El otro método, el de destilación, es la misma idea, solo que lo voy a apurar de manera, ¿sí?, de manera artificial, digamos, ¿sí? Y además tiene la ventaja de que me permite recuperar el agua. Es decir, si yo hago cristalización, el agua se va a evaporar y se va a ir y no la voy a tener más, ¿sí? Se va a pasar a la atmósfera y ya está. Si yo hago destilación, voy a recuperar el agua. Voy a separar la sal del agua, pero voy a tener el agua también recuperada. Y ese mecanismo es el más complicado, ¿sí? Y es esto que ustedes tienen acá. Fíjense qué es lo que están haciendo estos chicos, que sí son del año pasado. Tenemos ahí, fíjense que tienen un balón, que es esa botella redonda, ¿sí?, donde hay solución de sulfato de cobre en agua. Fíjense que es azul, es lo que yo les decía, ¿no? Si yo diluyo el sulfato de cobre en el agua, me queda eso, después de filtrarlo. Y ahora lo que queremos es separar el agua del sulfato de cobre. ¿Qué hacemos? Lo ponemos arriba de un mechero y lo hacemos hervir, ¿sí?, para acelerar ese mismo proceso de la cristalización. El agua hierve, el sulfato de cobre no hierve, así que se va a quedar ahí, ¿sí? ¿Y para qué está todo el otro tubo? Para recuperar el agua, ¿sí? Ese tubo es un tubo que se mantiene frío, fíjense que tiene un par de mangueras, ¿sí?, y por ahí circula agua fría, y entonces cuando el vapor de agua sale y se mete en ese tubo, se vuelve a transformar en agua y chorrea por la punta, ¿sí? Entonces separo el agua del sulfato de cobre, pero recupero el agua, no la dejo que se vaya. La hago pasar por un tubo y la vuelvo a condensar y la recupero. ¿Está clara la idea? Sí. Bien. Obviamente todo este mecanismo no lo vamos a poder hacer en casa. La mayoría de ustedes no tiene un destilador en casa. Pero el tema de la cristalización seguramente algo vamos a poder hacer, ¿sí? Y no quiero terminar esto. Todo esto está en el mismo Word que yo les di, así que lo pueden ir revisando ahí. Pero no quiero terminar esto sin hablar un poco de esta partecita última, que es donde aparece una cuenta, ¿sí? Hasta acá era todo cómo va a funcionar un ejercicio, entre comillas, de esto. Y yo les voy a decir, por ejemplo, ¿qué método es el mejor para separar arena y azúcar impalpable? Y ustedes me van a decir, uy, bueno, uso tal método porque pasa esto y esto. Por ejemplo, uso tamización porque la arena y el azúcar impalpable, los granos son muy distintos, entonces puedo encontrar un colador por donde el azúcar impalpable pase y la arena no. ¿Sí? O puedo usar dilución porque el azúcar se disuelve en agua y la arena no. ¿Sí? Así, pregunta y respuesta solo en ese sentido. ¿Dónde va a aparecer una cuenta? Cuando queremos escribir en un sistema que está hecho de un montón de cosas, cuando queremos escribir cuánto hay de cada una. ¿Sí? Yo tengo un sistema, por ejemplo, con arena, sulfato de cobre, hierro y corcho. Y bueno, ¿y cuánto hay de cada una? ¿Cuánta arena hay? ¿Cuánto sulfato de cobre? Me interesa, por un lado, cuánto hay exactamente, pero sobre todo interesa saber, en estos casos, cuánto hay en relación con la cantidad total. Es decir, qué porcentaje de ese sistema está hecho de arena, qué porcentaje está hecho de sulfato de cobre, qué porcentaje está hecho de corcho. Entonces, lo que llamamos a esto es, ¿sí?, la relación masa-masa,
¿sí? ¿Cuánta masa de cada cosa hay comparativamente con la masa del sistema? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular, por ejemplo, como dice ahí, el porcentaje del componente I, del primer componente, ¿sí? De la arena, por ejemplo. ¿Qué va a ser? La masa de ese componente dividido la suma de todas las masas y por 100 para que me quede porcentaje. Es decir, si yo tengo 20 gramos de arena en un sistema que en total, incluyendo la arena, pesa 100 gramos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 20 dividido 100 por 100. ¿Sí? Si yo tengo 15 gramos de sulfato de cobre en un sistema que pesa 38 gramos, en total, voy a hacer 15, la masa del componente que estoy buscando, dividido la masa total, es decir, la suma de todas las masas, por eso les pone abajo M1 más M2 más M3 más M4, todo, hasta todas las que haya, y por 100. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Sí, sí. ¿Seguro? Muy bien. Entonces, ¿sí? Porque ya nos queda un minutito. ¿Cómo trabajamos entre los sistemas materiales? ¿Sí? Clasificación, método de separación y este detallito de la composición. ¿Sí? ¿Qué va a aparecer en el campus como actividad? Va a aparecer seguramente algunas preguntas de cómo separarías un sistema hecho de esto y esto, qué método usarías, y probablemente no esta semana, sino seguramente después del fin de semana, alguna experiencia chica para hacer en casa de separación, de manera que ustedes le vayan sacando fotos y me muestren lo que hicieron, ¿sí? Como para que ustedes también hagan algo, porque esto era todo laboratorio, ¿sí? Así que nos vamos a ver la semana que viene, no, la otra, el miércoles a las 10, ¿sí? A aquellos a los que no estuvieron, avísenles y les pido ahora que todos en el chat pongan presente para que me quede marcado, ¿sí? ¿Está bien? Y yo ya tenga la asistencia. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima y recuerden que me pueden preguntar en los foros o me pueden preguntar por mensaje y yo lo voy a ir viendo, ¿sí? Hasta luego, chicos. Nos vemos.